aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo soltaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, a este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el verdadero, el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es más actual que nunca. Que la palabra de Dios permanece en el tiempo. Y que la palabra de Dios, que se actualiza, nos ayuda también tranquilamente a entenderla con toda claridad. El Señor está hablando en el Evangelio. Imagínense a quién le está hablando, cuál es el público, cuáles son los oyentes. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ustedes saben que los ancianos son pozos de sabiduría, que ya se las saben todas. Ya se las saben todas. Los escribas, pues son personas muy adiestradas para escribir, para hablar, para leer. Un escriba podría ser un maestro, un profesor, un rabino judío, ¿no? Es un escribano. Pero también estaban los sumos sacerdotes. Oigan, más preparados todavía. Más preparados precisamente porque reunían las dos condiciones. Eran escribas y ancianos. Porque no colocaban a cualquiera de sumo sacerdote. No colocaban a cualquiera a reemplazar a Anás o a Caifás. O a cualquiera, si ustedes ven, por ejemplo, a Zacarías, que era sacerdote, ya es una persona de mucha edad, ¿no? Mucha edad. En fin, ellos entendieron perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo. Y tengo la plena seguridad de que el Señor hoy está hablando muy claro también para esta generación presente. Y para los escribas y para los ancianos y los sumos sacerdotes en este momento también presente.
Primero para nosotros, los que estamos desestructurados y los de la estructura. Ahí, si comprendieran en este momento estas cosas, ya nos estarían apedreando, ya nos estarían apaleando. O seguramente, si están escuchando todo esto, ya nos están persiguiendo. Precisamente porque la historia se repite, precisamente porque el Señor está entregando la viña a otros labradores, a otros labradores. ¿Y cuáles son los otros labradores? Esos otros labradores ya no son tantos, porque ellos se apoderaron de la viña. ¿Y cómo se apoderaron de la viña? Se apoderaron de la viña y se convirtieron en fariseos también, que no entran ni dejan entrar, que no rajan ni prestan el hacha. Es decir, si usted, por ejemplo, va a colocar el ejemplo, ¿no? Habla de alguien que quiere hacerle bien a una persona que está necesitada, que está oprimida por el diablo, por Satanás. Un exorcista. No, eso no se puede. Eso no se puede. Mejor dicho, eso es declararle la guerra al enemigo de la iglesia. Eso no se puede en este tiempo. Y son los más perseguidos. Los exorcistas son los más perseguidos en la estructura. Hasta el punto de que ya no hay exorcistas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son perseguidos. Porque no se cree entonces, o no se cree en el diablo, o lo peor que ha hecho el diablo para este tiempo, dicen los que saben, es hacerle creer al mundo y hacerle creer a la iglesia y a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos de que él ya no existe. De que él ya no existe. Entonces, es lamentable escuchar de altos jerarcas, no me refiero a uno solo, de altos jerarcas, altos, muchos, diciendo que el infierno no existe, por ejemplo. Qué cosa tan triste, ¿no? Es decir, la gente perdiéndose, la gente yendo a las profundidades del abismo y echando más allá al fuego. ¿Acaso no han entendido lo de Carlos Luanga y compañeros mártires, que no se sometieron a la homosexualidad de este presidente de Uganda, que quería abusar de ellos? Y miren lo que les pasó. Así exactamente. Haga de cuenta que están ahí. Haga de cuenta que están ahí como en este cuadro del purgatorio. Los colocó a fuego lento para que sufrieran, para martirizarlos hasta que murieran. A fuego lento. Como un purgatorio aquí en la tierra. Pero eso es lo mejor que pudo haber sucedido para ellos. ¿Por qué? Porque se fueron derechitos para el cielo. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la sodomía, no se sometieron a los abusos de poder, no se sometieron a todas esas tráfico de influencias de un presidente que tenía toda la influencia y toda la maldad para subyugar a su pueblo y a los mismos de su pueblo, a sus mismos coterráneos, a sus mismos súbditos, a su mismo pueblo. Y entonces ellos, miren lo que ha pasado. También hay unos mártires japoneses, que hacía 400 años, que no sé qué va a pasar por allá, ¿no? con este lugar, pero hacía más de 400 años que había pasado algo por allá en Nagasaki. ¿Y qué pasó con esos más de 100 personas que murieron en Nagasaki por allá, martirizados también por esos regímenes? ¿Qué pasó? Después no quedaron esas dos ciudades desaparecidas, a los 400 años, borradas del mapa totalmente, con unas bombas atómicas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Armero?
no mataron al sacerdote y lo arrastraron después de matarlo a punta de machete por todo el pueblo. ¿Y qué pasó con Armero? No desapareció. No desapareció después. ¿Y quién fue el que ganó? ¿Quién fue el que ganó? El sacerdote que fue asesinado y que fue martirizado porque ya está por allá en esos procesos de canonización, ¿no? Procesos de canonización. Pues hoy estamos celebrando estos mártires de Uganda, a esos mártires africanos, Carlos Luanga y compañeros mártires. Por eso hay que entregar la vida por el Señor. Por eso hay que entregar la vida para defender la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo que Dios nos da. Es decir, hay tres ejemplos. El primer ejemplo, por allá un hierro oxidado que está, lo colocan al rojo vivo y pierde ese óxido y se coloca al rojo vivo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Un carbón negro, todo feo, y después lo colocan al rojo vivo. ¿Y cuántas cosas hace un carbón o un poco de carbón? Sirve hasta para colocarlo de incensario. Sirve para hacer un buen asado. En fin, es un carbón negro. Pero también hay otro ejemplo de la gracia. El hombre que llega y no tiene donde alojarse y llega y se mete en una cueva de noche sin una linterna, sin algo que alumbrar. Se recuesta en esa cueva y llega alguien y le alumbra y se da cuenta que a los lados de esa cueva que no hay serpientes y hay alacranes y hay escorpiones y hay arañas y hay toda clase de peligros. Y entonces, ¿quién es el que está iluminando la desgracia? No es el Señor, no es Jesús, no es Dios, no es el bueno, no es el santo, no es el que quiere que seamos buenos, que seamos santos, o nosotros queremos caer en desgracia, o queremos perder nuestra alma. Hoy escuchaba por allá Gloria Polo, cómo fue llevada hasta la boca del infierno. Ella dice que no penetró el infierno, que llegó hasta la boca del infierno. Y gracias a la intercesión, pudo salir de allí, al rosario, a la intercesión de alguien que estaba orando por ella. Por eso hay que orar mucho por los pecadores, hay que orar mucho por los jóvenes, hay que orar mucho por los matrimonios, hay que orar mucho por las familias, hay que orar mucho por la iglesia, hay que orar mucho por los sacerdotes, por todo esto que nos está diciendo el Señor en el Evangelio. En el Evangelio. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, a este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos a los que los azotaron o los mataron. Le quedaba su hijo amado y lo envió, el último, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los profetas, ¿qué hicieron con Zacarías? No lo asesinaron en el templo, entre el templo y el atrio. ¿Qué pasó con Isaías? No lo cogieron con una sierra y lo rajaron, lo cortaron por la mitad a lo largo. Con Isaías. Los profetas. ¿Y qué pasó con Daniel, profeta? No lo metieron al foso de los leones para que lo comieran los leones. ¿Y qué pasó con Jeremías? No lo echaron a un pozo para que muriera y él exhaló ese grito de auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Y el Señor no lo libró. El Señor lo libró. ¿Y qué hicieron con Elías? ¿No lo persiguieron para matarlo? Jezabel no le declaró la guerra
Y el Señor lo libró. No solamente lo libró, sino que lo arrebató en un carro de fuego al cielo. Porque no es cuando uno quiera, sino cuando Dios quiera. No es cuando el hombre quiera, sino cuando Dios quiera. ¿Y qué pasó con Jesús? El Señor no lo llevaron fuera de la viña, al Calvario, y allí lo ajusticiaron. Como quien dice, este es un estorbo en esta estructura que nosotros ya tenemos montada, y nosotros somos los que mandamos, y nosotros somos los que estamos matrimoniados con el gobierno de turno y con el opresor de turno. Estamos matrimoniados. Y eso no es lo que pasa en este momento. Eso no es lo que pasa en este momento. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender todas estas cosas y pidámosle al apóstol Pedro que nos regale con esas insinuaciones hermosas que nos da hoy, que interceda por nosotros para que sea el Señor mismo el que nos regale la virtud. Añadir a su fe la virtud. ¿Qué es la virtud? La disposición permanente a hacer el bien y evitar el mal. A la virtud del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento tiene que ver con la ciencia, el conocimiento tiene que ver con la sabiduría, con esos dones del Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento, dice el Señor, para que comprendieran las Escrituras. Al conocimiento la templanza. ¿Cuál es la templanza? ¿Cuál es la templanza? La templanza de Carlos Luanga y de los compañeros mártires. No dejarse seducir por un homosexual, sino entregar su vida para defender su castidad. Lo que dijo Santo Domingo Sabio, es preferible morir antes que pecar. Preferible morir antes que pecar. O lo que dice Laura Vicuña, lo que dicen esas Santa Inés, esas jovencitas mártires. A la templanza, la paciencia. ¿Cuánta paciencia hay que tener? Así como el campesino tiene la paciencia para ver madurar los frutos, así también el Señor también tiene paciencia y nosotros también tenemos que imitar esa paciencia del Señor. A la paciencia, la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es el fervor, es la dedicación a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, las cosas cristianas, a las devociones, y a la piedad el cariño fraterno, y el cariño fraterno el amor, como quien dice, la coherencia de vida. La coherencia de vida. Es decir, si yo oro, tengo que demostrarlo con la vida. Si yo soy piadoso, tengo que demostrarlo con los hechos. Si yo soy piadoso y tengo fe y confianza, tengo que demostrarlo con el amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre.